Perfecto. Bueno, oye, pues muchísimas gracias por la paciencia. Perdonad a toda la gente que está conectada y estos problemas técnicos. Yo creo que era culpa mía, Carlos. Yo creo que tenía el volumen de los cascos súper bajo. A ver, vamos allá, dicen por aquí, la magia del directo. Efectivamente. Estaba diciendo, primero llegó el del mayor, luego el de la pequeña, y cuando empecé a encajar piezas de ambos que hacían cosas y de los que yo me veía reflejada en ellos, pues empecé a encajar piezas. Ujú. Y ahí entonces llegó el mío. Más tarde. Vale. Es una cosa que es un poco, me preguntan y es bastante recurrente, ¿no? El tema de, sobre todo madres que diagnostican a sus peques o a su peque y de repente dicen, a ver, es que esto que por lo que está pasando mi peque, lo he vivido yo, lo recuerdo, y se empiezan a recordar ciertas cosas y se llega a esos diagnósticos tardíos, ¿no? De mujeres adultas en Sí. el espectro, ¿no? Ujú. Vale, y este sin duda era tu caso. Sí. Muy A ver, bien, yo entiendo que también la época en la que yo era pequeña, digamos, claro, no es la época de ahora. efectivamente. Entonces, si hay rasgos en la mujer que son menos exagerados o que se pueden, Ujú, según con otras cosas, es más difícil entonces el diagnóstico también. ujú, efectivamente. Vale, pues muy bien, pues si quieres, empezamos con las preguntas. Tenemos Sí. unas cuantas. He intentado recoger todas las que nos habéis dejado por las redes sociales, pero como sabéis, es posible que alguna se me haya escapado, ¿vale? Porque pues hay que revisar Twitter, Instagram, mails, ¿vale? Intento hacer una recopilación, pero si se me escapa alguna, por favor que no lo decís y si no os contestamos hoy en el directo, pues me la enviáis por privado o yo o Carolina, pues os podemos contestar, ¿vale? Venga, empezamos por la primera. Bueno, Marisa Artist, que tiene varios perfiles por ahí y me ha acribillado a preguntas por todas las redes sociales, empieza con una pregunta y me dice, ¿es verdad que hay diferencia entre hombres y mujeres en el TEA? ¿O es una cuestión de roles de género? ¿Tú qué Vale, dirías, Carol? yo creo que aparte de que se sigue basando el diagnóstico mucho en como era hace 70 años, que no se ha modernizado, o por lo menos no han, los especializados, a excepción de 4, en los que no han querido cambiar esas bases, es importante que tampoco han separado lo que es hombre de mujer, ¿vale? De por sí no somos iguales. Mis hormonas, mis genes, mi todo no es igual que la de un hombre. Yo menstruo y yo tengo unos problemas o unas causalidades a lo largo del mes y a lo largo de la vida que no lo tiene el hombre. Y creo que eso también choca con el tema del autismo. Mm. Yo creo que es muy importante lo que nos ha comentado Maris Artist. Y sí, claro que hay diferencias a nivel genético, como tú bien dices, a nivel de procesamiento cerebral, y esto es una cosa que está más que demostrada, y por qué no va a ser también así en autismo. Es decir, el autismo no es un bloque, sino que también hay géneros, y hay agéneros, y hay disforia, y hay asexualidad, o sea, y hay muchas cosas que la gente le resulta muy difícil incluso asociar a un patrón normotípico, pero si hablas de autismo es como que más raro y es como, ¿por qué? O sea, somos personas, ¿no? Sois personas, con lo cual puede haber muchísimas diferencias igual. Pero sí es cierto que hay muchas de las cosas, sobre todo en cuanto a diagnóstico, y creo que me parece muy interesante la pregunta, y creo que es una cosa que comentan muchas veces los directos, que muchas veces el tema de los roles de género interfiere en el diagnóstico precoz. Es decir, lo que digo siempre, ¿no? De un chico que no se relaciona con otros niños, pues ya llama la atención y enseguida, uy, pediatra, neurólogo, y vamos viendo. En cambio, una niña que pues no se relaciona con otras niñas, como, bueno, pues es que es tímida, es que le gusta estar a sus cosas, leer. Controvertida. Es una Exacto, efectivamente. Entonces sí, claro que influye, pero las dos cosas son ciertas. Así que, bueno, muchísimas gracias. Pasamos a otra de sus preguntas que nos dice, si quiero especializarme en TEA femenino,
¿Qué debería estudiar? Soy estudiante del grado de psicología. ¿Tú qué le dirías, Carol? A ver, no estoy muy puesta en el tema, la verdad. Yo personalmente le diría que escuchara a mujeres autistas, personalmente, Ujú, porque, a ver, somos diferentes. Cada una tenemos un pito y una flauta, o sea, ujú, no por ser todas iguales. ujú, Y, y abrir la mente en cuanto a eso, a ver el porqué de las cosas que no, ya es más personalizar de dónde ujú, vienen las cosas y el porqué. ujú. No basarlo todo en sota, caballo y rey de una base que el estudio está hecho básicamente para hombres. Efectivamente. Yo Eh, creo que hay una cosa que es muy importante en el mundo del autismo y es importante saber que es un espectro y que por lo tanto tienes que indagar en todos los aspectos del espectro, desde muy pequeños, hasta gente mayor, adulta, con patrones tipo Asperger, eh, que sean muy independientes en el sentido de que tengan pocas dificultades, entre comillas, ¿vale? Porque siempre las va a haber, desgraciadamente, por el mundo neurotípico que les presiona. Pero sí es importante ver todo. Yo me he encontrado muchas veces en mi carrera profesional que te das cuenta enseguida de quiénes han tocado todos los palos, por así decirlo, del espectro y quiénes se han centrado solo en algunos. Y eso da una visión muy parcial, tanto a profesionales como, por ejemplo, también a padres, ¿vale? Y creo que crea unos sesgos que son importantes empezar a romper para evitar de una vez por todas estos conflictos que se crean muchas veces entre los tipos de autismo, persona autista, persona con autismo, si realmente tienes un bagaje en el que ves absolutamente todo lo que hay en el espectro o lo máximo que puedas, enseguida te vas a dar cuenta que lo que une a la comunidad es mucho más importante que las diferencias que puede haber, que al final son grados en el sentido de, oye, esta persona a lo mejor no ha tenido las herramientas necesarias para poder eh, interactuar mejor y por eso a lo mejor tiene dificultades de interacción y otra persona sí las ha tenido afortunadamente, ha tenido apoyos o no las ha necesitado, pero sigue estando en el espectro. Es decir, seguramente te va a entender mucho más que una persona normotípica. También hay un tema muy importante en cuanto a la mujer y es que la mujer tendemos a adaptarnos mejor a ciertas situaciones. Uh -huh. Eso nos ayuda a enmascarar muchas cosas. Eso sí que lo vamos a tratar porque hay muchas preguntas que hablan de eso, del tema del masking en autismo y por qué es tan distinto el diagnóstico entre chicos y chicas, ¿vale? Entonces, si quieres, continuamos con las preguntas. Y mira, una de ellas nos dice Nidia Sancheza, nos preguntaba por Instagram, ¿qué hace tan complicada la detección y el diagnóstico de un TEA femenino? Tú, en tu experiencia, ¿cómo lo has vivido? Claro. Complicado, Uh -huh. difícil. Yo tuve un primer intento de diagnóstico en el que, bueno, fue complicado porque yo, por ejemplo, a mí en el colegio me decían, por ejemplo, que a la hora de hacer los exámenes no contestaba lo que me preguntaban las preguntas, de por sí. O sea, a mí me ponían una pregunta y yo contestaba algo que estaba bien, pero que no era lo que me estaban preguntando. Uh Y -huh. la primera vez que se me hizo el diagnóstico fue como si me estuviese sacando el carnet de conducir. Test, 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 en un lugar en el que estás fuera de tu entorno, estás nervioso, estás, bueno, todo lo que puede conllevar de sobrecarga eso. Entonces, no sé si porque no salió bien, porque no contesté lo que tenía que contestar, que se suponía que debía contestar, no sé, pero fue un diagnóstico erróneo en el sentido de que no, Uh -huh. me, se me dijo en un determinado momento pues que no me había abierto, que no tal, o sea, pero claro, dices de lo que se basa, de que veas que me pasa el por qué. Si yo te tengo que decir lo que me pasa. Exacto. Muchas veces lo que pasa en el diagnóstico femenino es que normalmente pocas veces es como una primera valoración. Es decir, cuando se llega al diagnóstico se da después de dar bastantes tumbos hasta que encuentras el sitio y la persona adecuada que pueda hacer una valoración más correcta y más enfocada al TEA, lo que tú dices, ¿no? Encontrar un sitio en el que sea un sitio en el que estés bien, que estés tranquila, que haya una buena
confianza, que no se le a hacer pruebas estandarizadas, sino que sea más compartir vivencias, porque muchas de las cosas que tienen que ver con el diagnóstico, sobre todo en TEA femenino, no se basa en la realización de pruebas estandarizadas. Es decir, se basa, porque de hecho hay pocas pruebas realmente para autismo y casi todas están enfocadas a niños ya pequeños. Entonces, pruebas para mujeres adultas realmente hay muy pocas. Entonces, claro, no puedes basarte todo en eso, en el hecho de realizar una prueba que además puede estar contaminada por el hecho de que la persona está incómoda en la situación, se encuentra nerviosa, ¿no? Lo que tú dices. Entonces, claro, eso complica muchísimo el tema del diagnóstico. Muy bien, oye, muchísimas gracias. Venga, mi peque con TEA seguimos, ¿vale? Si voy rápido, Carol, me lo dices, ¿vale? No, Me dice, mi peque con TEA dice, miedo atroz a cuando sea mayor y tenga más probabilidad de que abusen sexualmente de ella. Esto es una cosa que es un miedo muy eh, recurrente y muy lícito, por supuesto, en muchas madres, sobre todo, ¿no? Madres y padres. ese lo tenemos todos los padres, me parece a mí. Pero Ujú. creo que da igual que sean autistas o que no lo sean. Ese Sí, lo que miedo, pasa es que creo que entienda que se refiere con el hecho de que, bueno, si es cierto que siendo pequeñas, pues son más susceptibles al engaño por el tema de las dificultades que hay en teoría de la mente y el tema de los dobles sentidos, te de, digo una cosa pero quiero decir otra, las mentiras al fin y al cabo, entonces, claro, puede haber peligro por ahí, no creo que se refiera a eso. Pues sí, evidentemente esto es una cosa que hay que trabajar. Yo creo que es una de las cosas principales cosas que hay que ir trabajando con ellas para comprender el tema de las intenciones, las dobles intenciones, el subterfugio, el tema de romper esos moldes que tienen a veces cuando son peques muy rígidos en cuanto a lo que es una amistad. Yo estoy viendo ahora muchas situaciones en terapia de niños y niñas que sus amigos abusan de ellos en el sentido de que se aprovechan de ellos y ellos como que rechazan esa posibilidad porque son sus amigos. Entonces mis amigos no me hacen esto porque no son malas personas, ¿no? Entonces, claro, hay muchas dificultades ahí que son cosas que hay que trabajar en terapia. Son cosas que hay que trabajar en o terapia y que, por supuesto, con los padres. como padres deberíamos eliminarnos, ya no, ya te digo, ya no solo con autistas, sino también con cualquier niño, el tema de la obligación de dar besos, la obligación de tal, la obligación de, por mucho que conozcas a Por una ejemplo. persona o sea familiar, esa obligación de que es educación, no, no es educación, es su cuerpo y tiene que aprender que su cuerpo es suyo. Y esos límites tenemos que marcarlos los padres. Uh-huh, Y sobre todo con niños, más, sobre todo más con niños autistas. uh-huh. Muy bien, El no, estoy totalmente de acuerdo. no sé quién, dale un besito a no sé cuántos, esa obligación de tiene que dejar de existir. Uh-huh. Estoy de acuerdo. Venga, seguimos. Andrea Cap dice, no me lo pierdo. Bueno, espero que estés por aquí, Andrea. Luego paso lista. Sobre todo claves para identificarlo en edades tempranas, 4, 5, 6 años. ¿Qué claves tienes tú identificadas, claro, en Uf. tus peques? Yo, mi hijo, el mayor es que fue de base, o sea, Ujú, fue, diríamos, típico autista, de no quiere relacionarse, aletea, corre, no tiene lenguaje. Con mi hija ha sido diferente. Ella no tiene lenguaje, pero ujú, por ejemplo, ella es muy sociable. Ella, la suerte que nosotros hemos tenido con la pequeña es que ya teníamos al mayor, porque si no hubiésemos tenido al mayor, no hubiese sido autista, hubiese sido igual un retraso madurativo. ujú. El famoso retraso madurativo, que no es un diagnóstico, acordaros. Es el síntoma de que algo pasa, algo que puede desaparecer o que puede tener cierto Claro. origen que hay que investigar. Por eso no os quedéis con eso y que no firméis nunca que os digan que el diagnóstico es retraso madurativo. Entonces, ya te digo, nosotros Vale. tuvimos suerte porque estábamos el del mayor. Ujú. Muy bien. Venga, nos dicen por aquí también, venga, Marisa Ortiz dice que ya llevas tres. ¿Es verdad que hay más chicos que chicas en el espectro o porque no se han tenido en cuenta en estudios? Yo creo que no. Yo creo que lo que hay es menos diagnosticados. Ya está. Es una de las cosas que llevo yo diciendo desde hace creo que 10 años. Es decir, esto de esa proporción que se sigue diciendo en la literatura. De hecho, hace nada una chica me envió el tema de su trabajo de fin de carrera o de fin de máster y un estudio de 2019 y seguían diciendo que era una proporción de una de cada cuatro es chica y tres de cada cuatro
son chicos, ¿no? Esto es un error tremendo, seguirlo haciendo. Ya no somos pocos los psicólogos y las personas que estamos trabajando en el campo del autismo y, por supuesto, la población autista, que también se está haciendo ver afortunadamente desde hace unos cuantos años. Es decir, esa proporción es ridícula. Estamos convencidos de que es una proporción mínimo del 50% y que afecta igual, por así decirlo, a chicos que a chicas. Lo que pasa es que sí es cierto que antes, por muchas razones, pues se detectaba más en varones porque estaba enfocado a que era, como se decía antes, un trastorno o una discapacidad que se daba más en varones y se daba en mujeres era para muy gravemente afectadas, que eso también tiene un sesgo porque evidentemente antes se incluía el síndrome de Rett, que es un síndrome que prácticamente solo se da en niñas y claro, es un trastorno con mucha afectación. Entonces, claro, si lo cuentas dentro de la estadística, pues claro, pues hay menos niñas, pero hay muchas redes. Pues claro, si se dan niñas, están gravemente afectadas, ¿no? Hoy día se está viendo que no es así, que hay de todo, tanto en chicos como en chicas, con distintos grados, Sí. distintas dificultades y ya está, y distintas capacidades distintas, ¿vale? Venga, seguimos por aquí. Alcántaro Lorena dice, bueno, es lo mismo. ¿Es cierto que son menos los casos de autismo moderado o severo en el sexo femenino? Bueno, pues ya te hemos respondido. Carlos JVP dice, tengo una niña TEA. Mi pregunta es, sin que suene a broma, ¿es normal que coma tanto? Yo diría que eso depende. También hay que ver si la niña está tomando alguna medicación, porque igual hay medicaciones, pues, tiene TDAH o TDA que sí que da producción hambre. Entonces, ya no tendría que ver con el autismo, tendría que ver con la medicación que toma. Lo Si no toma primero que hay que nada de ver aquí, medicación, pero come lo que ella quiere, lo que le gusta. Puede comer mucho de lo que a ella le gusta. Entonces, coger técnicas para pararle los pies de alguna manera. Yo, por ejemplo, cuando no quiero que coman más del debido de queso, de chocolate, de lo que sea, me guardo los paquetes acabados, vacíos, y les digo que aunque quede, les digo que no queda, porque así es la única manera de que ellos ven que no hay más. claro, Y luego pues, me he traído aquí, como tú me habías mandado las preguntas, yo le hice esto a mis hijos. qué bueno. Es, ahí. Es un reloj que marca solo las horas que pueden comer. Las horas que pueden comer son las que están en rojo. Es Muy bien, tácticas que cada uno, pues muy según bien. es eso, pues todos iguales, hay que ir buscando lo que le va bien a cada uno. Mm. Dentro de lo que es siempre la anticipación visual es como el gran lema, ¿no? Que hay que cumplir siempre, pero después adaptándonos al material. Es una de las cosas que me preguntan siempre, ¿qué material hay? ¿Dónde lo compro? No lo puedes comprar, lo tienes que hacer tú porque te tienes que adaptar a los gustos, necesidades o las dificultades que tengan tu peque en ese momento o no tan peque. Claro. Muy bien, venga, seguimos. Nos dice por aquí Luchi Porta, dice, ¿por qué cuando hablamos con alguien no nos enteramos de lo que pasa a nuestro alrededor? Entiendo que es una persona en el espectro. Porque si le presto atención alrededor, no me entero de lo que me están diciendo, básicamente. Tengo Vale. sobre Tiene que todo ver porque con el, hablo. efectivamente, para una persona en el espectro es una de las cosas fundamentales que hay que entender y por lo que se da esa saturación muchas veces, por ejemplo, con las conversaciones, las interacciones en grupo, porque el procesamiento que se da es secuencial. Entonces, como procesa secuencial es una cosa detrás de otra y hiperfocalizando, concentrándote mucho. Entonces, es normal que pierdas el sentido de lo que hay alrededor y no una persona neurotípica que procesa en paralelo puede prestar atención a muchas cosas a la vez pero seguramente con menos profundidad en ellas que una persona en el espectro. Entonces son distintas formas de procesar la información, pero sí es cierto que cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes también. Muy bien, muchas gracias Luchi Porta. Tiene un par de preguntas más. No, es una que ha dicho en dos espacios. Dice, en una persona con TDAH y autismo, la hiperactividad también podría ser una especie de estereotipia. Ejemplo, mover mucho una pierna. Es que es eso. Por ejemplo, vas cambiando también. No sé, mi hijo aletea, mi Vale, hija corre, lo que le venga bien. Depende de lo que le venga vale. Lo que pasa es que bien a la sí, persona. sí es cierto que es importante un poco diferenciar el tema de las estereotipias, que suelen ser movimientos que se hacen para regularse a nivel
emocional de todo tipo, puede ser positivo o negativo, o sea, puede ser cuando estás contento, puede ser cuando estás nervioso, puede ser cuando estás ocioso, ¿vale? Y otra cosa es el tema de la hiperactividad, aquello, o sea, que tú estás intentando estar concentrado en una cosa y tu actividad te impida hacer esa actividad, incluso lo pases mal. Por lo general, la diferencia, una de las diferencias es que la persona en el espectro que realiza una estereotipia, que puede ser un movimiento de manos, una letra o algo así, no sufre por ese movimiento, por esa hiperactividad. En cambio, por ejemplo, un peque hiperactivo sí a lo mejor lo puede pasar mal porque quiere hacer una cosa, pero su actividad física que le dispara la energía le impide hacer eso y por eso lo puede pasar mal y se frustra muchísimo. Entonces habría que diferenciar esos aspectos. Pero bueno, entender la estereotipia, que es una de las cosas en las que además la comunidad autista creo que hace muchísimo hincapié el hecho de nunca cortar una estereotipia y menos sin ofrecer una alternativa y entender que son reacciones normales del cuerpo regular, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, para una persona exterior a lo mejor es muy llamativo hacer así con la mano, pero es exactamente lo mismo que hacer así con el móvil. Lo que pasa es que yo hago así con el móvil y no pasa nada, ¿no? Está Sí, socialmente aceptado estar haciendo esto, ¿no? Al final sí. es eso, ¿no? Y lo otro no. Vale. Muy bien, muchas gracias, Luchi Porta. Seguimos. Venga, Laura Gómez Almela dice, me gustaría que me respondierais a dos preguntas. La relación entre el TDAH y el TEA y por qué pasa desapercibido el TEA cuando son niños TDAH de pequeños. ¿Y cuál es la diferencia en cuanto al TEA en niños y niñas? Bueno, la segunda ya te la hemos respondido. ¿Vale? El tema del TDAH y el TEA suele pasar Eh, desapercibido porque se solapan mucho en mucha sintomatología cuando son mm, pequeños, sobre todo lo que tiene que ver con la disfunción ejecutiva, las dificultades de planificación, anticipación, etcétera, de concentración, hace que se confunda muchísimo, pero la naturaleza de ambas son bastante distintas. La hiperfocalización, por lo general, en autismo, incluso en peques, es como más productiva, por así decirlo, y la del TDAH es un poco más una de desconcentración total y como pérdida de tiempo, ¿no? Como no se enfoca en nada productivo, entre comillas. En cambio, en autismo sí suele ser productivo, es decir, esa hiperfocalización, esos intereses sobre algo mm. concreto, que es algo que se le da muchísimas vueltas. Y ahí, por ejemplo, es una de las grandes diferencias y son cosas que se tienen poco en cuenta en las evaluaciones, sobre todo cuando son pequeños. mm. Vale, venga, seguimos. Gata criminóloga me dice, bueno, nos pregunta, ¿deberíamos cambiar la definición actual de autismo teniendo en cuenta los criterios que estamos encontrando en el autismo femenino? Quizás es más un problema de variedad en el espectro que no se ha registrado correctamente en nuestra definición actual. Yo personalmente no veo problema en la palabra autismo. Es más el estigma que se le ha puesto a lo largo de la época, de la historia de nuestra vida. Pero bueno, bien es TEA. A mí, en lugar de TEA, a mí me gusta más CEA. Yo prefiero Ujú, condición a... a Pero vamos, trastorno. me quedo... Ujú, Yo soy feliz con ser ujú. autista. Muy bien. No Venga, cambio de seguimos. Seguimos que tenemos muchas preguntas. Venga, Mami, antes TDH Mami, dice, una niña que habla con todo el mundo, sobre todo adultos, que su mayor hobby es hacer amigos, aunque nunca consigue hacer ninguno, le fascina acercarse a extraños y hablarles de su vida. ¿Podría estar dentro del espectro? Hombre, habría que ver más cosas, pero sí. Mi Yo- hija, todas las que entran por la puerta son amigos. Mi hija es súper mega sociable. El problema es Ujú, eso, que no tiene límite en cuanto a sociabilidad. Para ella todo el ujú, mundo es amigo, no es bueno, que casi es más peligroso que la otra parte. En cuanto a lo que estábamos hablando de ujú, antes, del tema de, pues, de tener problemas en cuanto a que la gente se propase con ella y eso, porque no tiene filtro en ese sentido y no sabe diferenciar lo que puede ujú, ser bueno o no. Para ella, bueno, todos son amigos, todos son. Entonces, sí, sí que puede ser, claro. Yo, por ejemplo, ujú, de pequeña era el por qué, el por qué, el por qué, el por qué, todo necesitaba saber por qué. Si hay lenguaje, sí. Luego, el otro ujú, problema es que no hay, dependiendo ujú, del niño. Pero ujú. sí. Yo creo que lo importante aquí, como tú bien dices, es que esto no es excluyente. Es decir, que el hecho de que sea sociable, que hable con adultos, que quiera hacer amigos, no descarta el autismo. Y es Hay una de una las cosas, frase que me una de llama, las falsas creencias.
hay una frase que me llama la atención que pone entre comillas y es, nunca consigue hacer amigos. O sea, eso es una de las cosas que nos pasa, que por más sociable que seamos, como nuestra recepción no es la misma que de la persona neurotípica, igual tú crees que a ti te cae muy bien esa persona y tal, y tú le estás cayendo como el culo. Esto me ha pasado a mí, y eso pues tampoco Ujú, lo puedes controlar. Y bueno, ujú, conociendo mejor el ujú. autismo y sabiendo y abriendo la mente, pues, información, Y, tiempo, acción, y que precisamente atención. muchas veces esas interacciones que no son efectivas o que no son efectivas para ti o que tú te piensas que lo son pero después no lo son y luego te das cuenta del resultado, muchas veces son las que hacen que la gente en el espectro se encierre y diga, pues no quiero saber nada más, porque claro, cuando te llevas unas cuantas de Sí, estas, llega un momento que dices, ¿para qué lo voy sí, a intentar más? ¿No? Y al final es como que te hacen autista, ¿no? En el sentido de la palabra autismo que significa en sí mismo o en ti mismo, ¿no? Te haces autista por el fracaso que tienes en las interacciones, ¿no? O sea, al final es como un poco, fijaros que la palabra, lo que define la condición, al final es una cosa que no es propia de la condición, que es fruto de una interacción con un entorno que no ha tenido en cuenta la idiosincrasia de la condición y que provoca muchas veces el retraerse, el quedarse pues en casa, el no querer interactuar, porque ha habido un golpe o unos golpes muy fuertes en ese sentido, ¿no? Que al final la sintomatología, entre comillas, más clara de autismo, y de ahí el nombre, realmente no es por la condición, sino es una causa de la interacción, ¿no? Que ni siquiera es algo nuclear de la condición. Venga, pues seguimos. Amiroga dice, por favor, pubertad y CEA femenino. ¿Qué cambios nos esperan? La anticipación me sirve para estar preparada. Muchas gracias. ¿Tú qué cosas te hubiesen gustado saber o que te dijeran o qué claridad. ayudas hubieses querido Me tú? hubiese gustado más claridad, más transparencia. Necesitamos tener información. Sobre todo, o sea, es algo muy importante en el autismo es tener información y al saber el por qué pasan las cosas. Entonces, es importante saber cómo funcionan y el por qué. Yo necesito saber cómo funciona mi cuerpo. Entonces, yo creo que si el tema de, de la atención del niño o la niña es buena y la comprensión también, o puedes o adaptado con sus pictogramas o con lo que él utilice. Adaptado. Exacto. Puedes explicarle el máximo posible de lo que le va a pasar, porque al fin y al cabo no deja de ser una mujer o un hombre y va a tener los cambios y va a, o sea, no va a ser un niño de 7 años toda la vida. Le va a bajar la regla, va a tener cambios hormonales, al hombre le va a cambiar la voz, va a tener ganas sexuales, que es que parece un mito, Eso pero es es. que no dejamos ganas. Efectivamente. Yo, Más transparencia, mejor. O sea, adaptado, de manera que lo entienda, pero información, porque así evitas que también eh, le manipulen. Si él tiene la información correcta, se evita la manipulación. Si no lo sabe, cogerá lo que le venga. eso es. Eso es. Yo creo que una de las cosas más importantes y además que trato mucho con los padres es que estamos hablando de que las personas en el espectro, y tú lo dices, claro, necesitamos información de todo, de todo. No puede haber tabúes con una persona en el espectro. No puede haber, y más en mujeres, ¿no? En nuestra sociedad occidental sigue habiendo muchísimos tabúes en torno a la sexualidad femenina, no tanto en la masculina, por ejemplo, temas como la menstruación, ¿no? Entonces, al ser pensadores hiperlógicos e hiperlógicas necesitan de la información y la verdad, por muy dura que sea, entre comillas, siempre va a ser mejor que la ignorancia o lo que dice Carolina de estar cogiendo de un sitio y de otro y al formarse una imagen de una realidad que no es cierta. Vale, pues muchísimas gracias, muy buenas preguntas. Venga, quinto elemento nos dice por aquí, ¿por qué no hay mujeres especializadas en autismo? Siempre veo o leo a hombres. Bueno, no sé, Porque, yo... a ver, yo he visto de todo. Que sean más o menos acertados es otra cosa. Pero sí las hay. Sí las hay. O sea, Hay yo creo muchas. que
especialistas en autismo realmente a día de hoy, hay pocos de por sí certeros y de verdad en cuanto a que estén al día del autismo real, no de lo que ponen los libros de hace 70 o 80 años. Hay pocos de por sí. O sea, nos queda mucho en cuanto a medicina y a psicología avanzar en tema de autismo, con muchas otras cosas. Mira, nos dice por aquí Marisa Artis, que nos ha hecho unas cuantas preguntas. Yo seré una especialista en autismo en el futuro. Ja, 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 ja. Bueno, vas por muy buen camino, ¿vale? No te desvíes, no te desvíes, no No, vayas no, al mal. Venga, seguimos. Cristina Andreu nos dice, en niñas de primaria, ¿cómo se puede detectar? No hay conductas disruptivas, pero puede ser por alta sensibilidad al tacto, a los sonidos, restricción, texturas en alimentación. Pues por sí. ejemplo, Es es que hay decir, tantas son otras señales de alerta. Ujú. cosas, claro, Pero sí es cierto lo que aquí comenta, ¿no? Y es una cosa que yo he dicho varias veces, que sensibilidad, en varones sí que... hiposensibilidad, estas Ujú. cosas. Y lo que dice Sí, es sí. cierto, es decir, en varones suele ser más una condición que cuando hay dificultades se externaliza más, es decir, pueden aparecer más conductas disruptivas, Sí, y en chicas, en mujeres es más internalizante, suele ser más retraimiento, incluso sí, trastornos del estado de ánimo, mucha tristeza, depresión, ansiedad, incluso desde muy pequeñas, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos porque, claro, las señales son menos claras. Entonces, si no estamos atentos, se nos puede pasar, ¿no? Pues es importante sí. este dato. Mira, Cocotera nos dice, tengo una niña de 10 años, TEA, y no sé cómo explicarle el tema del periodo, le asusta la sangre. Carol, Lo de antes. Yo he visto que ya me he guardado para cuando me toque con la mía. Hay unos pictogramas que lo buscaré y te los pasaré, Daniel, y si quieres se los pasas a ella. Hay genial. unos pictogramas que lo explican muy bien, que es como un cuento y explica muy bien todo el proceso. Y luego yo personalmente lo mejor es que lo vea. Yo, si puede verlo en la madre y que vea que Por no ejemplo, pasa nada, por ejemplo. regular, Muy bien. yo creo que es lo más claro, Lo que yo hemos creo que es lo dicho mejor. antes, sinceridad, Pero claro, información igual que adaptada a su nivel de comprensión, pero no mentirle ni ocultarle la información a una persona en el espectro nunca. claro, cuando están intentando quitarle el pañal, muchos médicos te dicen que te vean hacer pipi a ti. Pues esto es lo mismo. Tienes que enseñarle. Efectivamente. Ujú. Muy bien. Mm. Venga, seguimos por aquí. Ana María Bruzán dice, ¿cuáles rasgos importantes para pensar que una mujer adulta pudiera estar dentro del TACA? Es una pregunta que suele ser bastante recurrente cuando estamos hablando de familias, mujeres, que tienen a peques en el espectro. Y de repente lo que hablamos antes, ¿no? Que empiezan a decir, ostras, Claro. esto de mi hijo me está recordando a mí cuando era pequeña. ¿Tú qué dirías en la Mm. adultez? ¿Qué cosas crees que son más relevantes, Carol? Es que no sabría decirte, porque yo, por ejemplo, tengo mis explosiones de frustración, que es lo que más me preocupaba. No saber Ujú. porque ¿Cómo el resto de gestionar? cosas normalizando o siendo de la sociedad y forma parte de ti, parte que no quieres que vea la sociedad, lo enmascaras, pero yo creo que lo más claro que tiende a ser en la mujer es que no se encuentra, que no forma parte de nada, que Ujú. se ve fuera de todo, Eso que no es. hay una parte que, que no La se siente sensación como... de no pertenecer a ningún sitio, de ser rara, decir, muchas personas en el espectro, mujeres me lo han dicho, el sentimiento de yo, de verdad, si me dicen que soy de otro planeta, me lo creo. Sí, Ese sí. es un rasgo que además se da mucho menos en hombres, en varones, por ejemplo. Es más, Sí, es más idiosincrásico de las mujeres. todo esto así y nadie me entiende o nadie, no sé por qué, a mí me pasa esto y no sé por qué me pasa, pero yo no veo que a los demás les pase. Es algo que tengo que Eso es. esconder.
Eso es. Muy bien, pues Ana María, esperemos haberte dado clave. Venga, Loreta nos dice, mi pregunta es sobre las pruebas diagnósticas. ¿Qué tipo de cosas deberían cambiar para el diagnóstico de una mujer autista? Es decir, me imagino preguntas que deberían eliminarse de helados. Helados, para que no lo sepa, es una escala observacional para la detección de autismo. No sé si una prueba diagnóstica, por así decirlo, porque es una escala observacional, pero sí se utiliza en el diagnóstico, sobre todo en peques varones. Pues Loreta, yo le he dicho en muchas ocasiones, de hecho creo que tengo un hilo en Twitter de las cosas que hay que evaluar en un diagnóstico diferencial de autismo, porque muchas veces, claro, cuando se hace un diagnóstico se valora en cuanto a síntomas clínicos, ¿de acuerdo? Pero creo que en autismo, una vez empiezas con el diferencial y empiezas a ver hacia dónde tiras, tienes que ir a romper esa hipótesis y hay que indagar muchísimas cosas más allá de los aspectos sintomatológicos, porque estamos hablando de una condición que, como dice Carol, muchas veces se esconde. Es decir, y la mujer adulta, sobre todo, es una maestra en esconder esa sintomatología. Entonces, claro, no se revela tan fácilmente y mucho menos con pruebas estandarizadas. Entonces, no es tan sencillo y hay que hacerlo de una forma, pues, muy personalizada. Siempre hay que hacerlo. Para mí, una evaluación diagnóstica te tienes que adaptar al peque o al adulto que lo está haciendo, ¿no? Para que esté lo más cómoda posible y eso sea fiable. Pero evidentemente el A2 es una prueba que es para niños pequeños, entonces es una prueba que además hay diversos estudios, creo que es uno de, si no me equivoco, es de Asperger Sevilla, que dijeron en una jornada de CEPAMA que habían hecho un estudio que se demostraba que la mayoría de las mujeres se escapaba de la detección del A2, ¿no? Entonces no es una herramienta eficaz, por lo menos para niñas, y mucho menos para mujeres. Muy Para bien, adultos. venga. Y para adultos tampoco, varones, ¿eh? Yo, de hecho, es una prueba que sí es cierto que algunos elementos sí los utilizo, pero hay otros que no los uso porque me parecen ridículos. Pero no solo en helado, sino en cualquier prueba. Hay algunas que, no sé, en las escalas Wessler hay algunas cosas que se necesitan renovar desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque están obsoletas, ¿no? No solo por el tema masculino o femenino, ¿no? Sino porque los tiempos avanzan y hay cosas que han cambiado, ¿no? Cambiamos, Eso es. cambia todo. Venga, Rebeca nos pregunta por aquí, ¿puede ser que la inflexibilidad... Ah, no, perdón. Oye, ¿y las niñas ya también tienen estereotipias? El otro día mi hija no paraba de agitar las manos como aleteo típico y me dice, no sé por qué hago esto todo el rato. Fíjate, hacía su peque. Dice, pero de verdad es una niña que no llama la atención con características evidentes, lo que hemos hablado antes. Pero hay a veces cosas que me llaman la atención. ¿Puede ser la inflexibilidad de ambos, además de llevar un componente genético, lo estemos fomentando, bueno, interesante, con un abordaje incorrecto? A ver, yo personalmente, eso de que el autismo lo crean los padres, no, no lo no. Eso está, naces y mueres con él. Exacto, Y que los padres se lo metan, es así. exacto. Lo que pasa es que luego también lo de las estereotipias, por ejemplo, es también pues, se encuentra la persona en el momento. Yo, por Ujú, ejemplo, no soy que hago estereotipias exageradamente regularmente, así como mi hijo sí, y mi hija también de vez en cuando la ves. Yo, igual es porque llevo tanto tiempo intentando eliminarlas y enmascararlas, que ahora me cuesta que salgan o las disimulo. ¿Sabes lo ujú. que te quiero decir? Sí, Pero yo claro. lo otro vacunaron de la COVID, o sea, creo que no he estado tan estereotipada en mi vida. Necesitaba la manta de mi hijo, el peluche, no sé cuántos, o sea, sensorialmente desregulada, o sea, brutal. Entonces, si la Ujú, persona se ve mal, puede que te lleve a regularte esas estereotipias que si normalmente no las hace es porque las necesita hacer en ese momento. ujú. Muy bien. Por supuesto que hay estereotipias en niñas, ¿vale? No es una cosa de género, ni mucho menos. Vale, Rebeca, venga, seguimos. Nuria nos dice, hoy pregunto por mi hija perfil Asperger de casi 4 años. Ella es muy caprichosa y se altera bastante cuando no se le da lo que ella quiere. Por ejemplo, pasar por un kiosco y ella pide una revista con juguete y si le dices no, puede mandar un pollo. ¿Cómo lidiar con esto? Con la tele he conseguido darle tiempos. En plan, cuando suene Alexa, de aquí a 5 minutos cerramos la tele. Y hasta que no me dices sí o vale, no la acepta. ¿Cómo lo regularías esto de esta Yo aquí veo varios, frustración, ¿no?
Yo aquí veo ¿El varias qué? cosas. Que veo Venga. varias. Una es que tiene 4 años, es muy pequeñita. Ujú. Que cuando nos dicen que tienen autismo, dejamos de ver que son niños y que no dejan de ser Ya niños tienen esa edad. Ujú. en Exacto. esa edad. Claro, en cuanto a Claro. comprensión, no deja de tener esa edad. Y luego, pues, técnicas, ir probando. Yo, por ejemplo, pues en esa situación probaría a ver si diciéndole que algo que le gusta, se van, por ejemplo, pasan por el kiosco, pero van a casa, pues decirle que yo, por ejemplo, con mi hija le diría, vamos a jugar con los dinosaurios que te están esperando en casa. Yo sé que mi hija Ujú. enfilaría para casa. Fijo, yo tuve un problema parecido con mi mayor porque no podía pasar por la puerta de un Mercadona sin entrar. El poder de Mercadona. Yo he tenido que llegar a ir a la puerta del Mercadona el domingo y enseñarle que estaba cerrado. Está cerrado, entonces ya nos vamos a donde tenemos que ir. Y otra opción es, pues, yo, por ejemplo, lo tenía más fácil porque pasabas por dentro del Mercadona, salías por una puerta y ya parecía que se calmaba y se le pasaba. Si ya es más Ujú. de comprar, es buscar alguna técnica que funcione. O llevar siempre algo, su peluche preferido o algo que le guste mucho, que le cambie el chip de lo que tiene, de lo que no tiene a lo que tiene y seguir el camino a donde vayan. Claro, aquí lo que ha podido pasar es que seguramente en alguna ocasión le hayan comprado algo. Entonces, claro, pasa y no entiende por qué a veces sí y a veces no. Entonces, claro, ahí se ha producido un refuerzo intermitente. Entonces, es difícil, claro, hay que ser consistente con una persona en el espectro. Igual que hablamos antes de la verdad y darle información, etcétera, las personas en el espectro requieren consistencia. Entonces, si hacemos una cosa, la hacemos. Si no la hacemos, no la hacemos, pero seamos consistentes. Eso es súper A nosotros importante. nos pasó, por ejemplo, porque de normal iba yo a recoger a los pequeños al cole. Cuando venía mi Ujú. marido, implicaba al McDonald's a por la merienda. Pero claro, no ibas a ir a por la merienda al McDonald's cada vez que venía en coche. Porque subirse al coche significaba ir al McDonald's. Claro, También igual, efectivamente. o te llevas la merienda que a ellos les gusta en una bolsa y ir probando. Yo pienso que ir probando, pero Ujú. como cualquier niño. Lo que pasa es que Sí. los nuestros es más visual, que gritan, se tiran por los suelos, pero todos los niños a esa edad hacen también rabietas. Para que todo Ujú. también, muchas veces que todo es culpa del autismo. Y es eso, no dejan de ser niños también. Muchas veces pasa. Yo lo que digo siempre es que intentemos anticipar, seamos consistentes y seamos predecibles. Y si aún así montan la rabieta, pues es que son niños también. Es decir, vamos a intentar eliminar todo el sesgo producido por las necesidades que pueda tener el autismo siempre que se pueda, porque a veces no se puede y decimos, oye, pues mira, así trabajamos también un poco la flexibilidad cognitiva. Pero si hacemos todo lo posible, anticipamos, somos muy predecibles, somos muy consistentes y aún así monta la rabeta, es decir, lo que tú dices, oye, jo, es que tiene 4 años. Es que claro que se cabrea porque no obtiene lo que quiere. Es normal. Venga, seguimos. Isabel Pacheco nos dice, ¿a qué edad es conveniente decirle a tu hija que es autista? Cuando tenga capacidad de comprensión, yo cuanto antes, si la chiquilla dentro de su comprensión lo entiende, yo cuanto antes, porque es autoconocimiento, le das a entender, a ver, yo conozco personas, por ejemplo, que no se lo quieren decir, ni quieren que nadie lo sepa, ni nada, pero a mi manera de verlo, yo lo respeto, pero a mi manera de verlo, me está dando a entender que es malo. Y dices, no, es que la sociedad es muy mala y la van a tratar ya, pero es que a la que hay que educar es a la sociedad. Y a tu hija decirle que es autista, que es diferente, que no pasa nada y que tiene todo el derecho a ser como es. Y tiene el derecho a conocerse, a autoconocerse y al por qué le pasan las cosas, a descubrir cómo regularse, cómo necesita descansar a ciertos momentos que sus amigos van a salir y no pasa nada, igual ella no puede salir. Y el crear una frustración de ese nivel, yo creo que es peor que esconderlo. Es que no. Y luego quitarle el estigma ya al autismo una puñetera vez. Es que no es un cáncer terminal que nos estemos muriendo. Vamos a morir con el autismo, pero vamos a morir como todos.
Yo creo que esa decisión, que es comprensible en muchos casos y es respetable, como tú dices, mínimo es un polvorín. Es decir, es una situación que al final va a estallar, porque tú no le puedes decir a una persona que se empieza a sentir diferente que no te pasa nada. Porque para empezar, no se lo va a creer, porque va a decir, algo ocurre. Y si tú no le das la explicación, lo va a buscar en otro lado. Y se va a empezar a imaginar cosas y se va a creer cualquier cosa que lea, que le digan, porque va a buscar siempre la explicación. Y una persona en el espectro, lo que dice el autoconocimiento, además, va a buscar qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Y por eso muchas veces se hacen diagnósticos tan tardíos de adultos en el espectro que dicen, es que no puedo seguir así. Aunque tenga 50 años, tengo que hacerme una valoración porque tengo que saber qué ha pasado y qué pasa en mi vida. Entonces, al final, siempre es mejor comunicarlo, como tú dices, cuando tenga capacidad de hacerlo, con su grado de comprensión, dependiendo de la edad, adaptándonos a sus edades, pero hay que comunicarlo, porque si no, al final va a ser peor el remedio que la enfermedad, siempre. Siempre, siempre. Yo me he encontrado muchísimos casos de chavales que le han pasado fatal pensando que tenían desde el demonio dentro, que si estaban locos, Sí, sí, que si estaban enfermos, que si por supuesto son los raros, los despreciados por sus amigos, etcétera. Claro, ¿por qué? Porque no le das una explicación de por lo que tú dices, por qué es distinto y por claro. qué su percepción es distinta. Distinta, no mala, ni mejor ni peor, distinta. Pero si no lo dices así y se compara con el resto y se ve aislado, esa persona única va a decir, estoy enfermo. Claro, porque los demás no son como yo. Los demás Sí, 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 interactúan y no se agotan. soy Yo yo. sí, por ejemplo. Exacto. Entonces, siempre hay que Sí. comunicarlo. Consultad con profesionales si no sabéis cómo hacerlo, porque es importante hacerlo de determinada forma. El otro día estuve hablando con una madre que me comentó que podía comentar esto, que me dijo, y yo estuve hablando con su peque y me dijo, mi madre me había dicho que yo tenía una cosa que se llamaba el síndrome del hámster. Y decía, y claro, el síndrome, eso es una enfermedad, ¿no? Y yo no estoy enfermo. Es decir, por mucho que intentemos hacerlo correctamente, podemos cometer esa serie de pequeños errores, ¿no? Entonces, esas cosas con cuidado. Y si podéis con guías o viendo otras personas autistas que ya han comunicado y que os diga, oye, a mí me gustaría que me lo dijesen así, o con algún profesional que os ayude a comunicarlo de una forma lo mejor para cada peque. ¿Vale? Muy bien, mira, tenemos una consulta muy interesante de Susana que me pregunta, dice, tengo pregunta práctica, me dice, sabemos que las personas en el espectro, mujeres, además somos en el diálogo demasiado directas y claras. Eso a veces hace que la gente se siente incómoda. ¿Podríamos hacer ejercicios de expresión para mejorar o reducir esa forma tan directa? No te cortes, Carol, que sé lo que estás pensando. No, a ver, es que es lo que hay. Mm, También, a ver, es una de las cosas de decir o no decir que eres autista. Normalmente cuando la gente sabe que eres autista, sabe que está esa posibilidad. Y entonces, pues, una persona que se siente ofendido por la realidad, pues algo esconde, ¿qué quieres que te diga? No sé, no sé, igual sí que Es hay un- alguna manera de ejercitar. Yo es que soy muy clara, entonces, Yo siempre lo he también digo dicho, a una mí cosa, el también me tema gusta la de claridad, porque si no me crea confusión, ya no si me están diciendo la verdad o no, yo prefiero que la gente sea clara que no y que me directa, mienta o que aunque se sea esconda, que me fuerte. por delante y otra por detrás. Entonces, yo no voy a hacer, no es mi fuerte, ¿no? Pero además es que es eso, o sea, yo no soy capaz de mentir tampoco, o sea, si no te veo guapa, pues no te digo nada, ¿vale? Pero no te voy a decir que guapa estás, no, no te diré nada, Ya. pero también me vas a ver la Ujú. cara, o sea, Vale. no lo preguntes, Yo creo ¿sabes? que, yo creo que Son no ciertas es ni bueno cosas ni que malo. nosotros Es una forma de ser. así, pero que, bueno, no sé. Yo no creo que sea un problema. Lo que veo es que hay gente
tolera Pierdo. esto mejor o Te he peor, perdido, no te oigo. y hay contextos en los que se tolera. Sí, te perdíamos un poco. ¿Me oyes ahora? Creo que Carol está con problemas de conexión ahora. No sé si el resto me podéis oír bien. Estaba comentando Ahora, que, vale, ok, que no es un tema de bien o mal, ni mejor ni peor. Es lo que yo siempre digo, o sea, el tema del ser muy directos en muchas ocasiones es una ventaja, en otras ocasiones puede ser una desventaja en el sentido de que hay gente que no, lo que tú dices, no tolera que seáis tan directos y tan realistas y tan sinceros o sinceras, y eso puede ofender, como tú dices, o en determinados contextos se supone que hay que seguir una especie de protocolo en el que hay que ser más sutil. Bueno, pues depende. Yo lo que siempre digo a las personas al respecto, digo, mira, tu forma de ser es fantástica. Es genial que seas tan directa o tan directo. Y lo único que yo intento es darle ciertas herramientas para decir, ahora, ojo, estás en un entorno laboral. Si eres muy directo, a lo mejor te despiden. Y que no te extrañe porque la otra persona puede pensar, aunque tú lo hagas sin intención. Y a lo mejor no te va a dar tiempo a explicarte, ni siquiera a excusarte. Entonces, pues dotar de herramientas para saber que el ser directo a veces, lamentablemente, aunque lo haga sin intención de herir a nadie, puede tener ciertas consecuencias, ¿no? sí, Pero ya sí. está, simplemente es eso. Entonces sí, pues hay formas de mejorar en este tipo de cosas, este comportamiento más neurotípico, y lo que yo digo es, utilízalo si lo ves necesario, pero no dejas de ser tú mismo o tú mismo, por ejemplo. Vale, venga, seguimos por aquí. Luchi Porta hace una pregunta que me parece muy, muy interesante y nos dice, perdón, ¿cómo hiciste, Carol, para continuar relacionándote con gente con quien antes te enmascarabas? La mayoría de gente, de esa gente ha desaparecido de mi vida. Empezaron a desaparecer con mi hijo, ya, pero conmigo ya han desaparecido del todo. Pero también te digo una Mm, cosa, ya. Una de las cosas que estoy viendo yo en casi todos los diagnósticos que he hecho, bueno, que llevo haciendo sobre todo de mujeres, también hombres, pero sobre todo de mujeres más recientes, de adultos, de adultas, es que les hacen comentarios tipo de, es que tú antes no eras así, es que ahora no sí, te cortas, es que sí, antes no decías eso, antes no hacías eso. Y claro, te has cambiado. has cambiado, antes no eras así. Un momento en el que el diagnóstico supone una revelación y una liberación tremenda, sobre todo de algo tan peligroso como la culpa, y que puedas sentirte libre para ser tú misma y que tus seres queridos te digan de, ostras, no me gusta. Puede ser muy duro, pero es un camino que creo que es Sí, importante emprender para poder ser feliz. Y sí, si hay gente que se aparta, lo que dice Carlos, se aparta de tu camino por eso, porque seas tú misma. puede ser muy duro. mm. Pero también Vale, pues dime. digo que es duro, pero también es liberador. Creo que el componente liberador al final tiene más peso, aunque pueda parecer muy duro, eh, porque el tema del enmascaramiento puede crear consecuencias. No hemos entrado de ello en este directo, pues son cosas que hemos comentado y la comunidad autista también lo comenta muchas veces. Es uno de los aspectos más peligrosos que hay dentro del autismo femenino, porque puede llevar incluso a temas de realización y despersonalización peligrosos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema del masking. Entonces, en cuanto Sí, más tiempo puedas ser tú misma, muchísimo mejor. Y si los que están a tu lado, si es tu entorno familiar, no lo entiende, pues deberán hacer ellos o ellas el esfuerzo. Porque si en tu pero casa no para puedes ellos. ser tú misma, si en tu casa no puedes ser tú No, misma, ¿dónde lo vas a hacer? es así. Bueno, pues hemos terminado, ya tenemos todas las preguntas y fíjate, casi una hora justita llevamos, así que genial, o'clock, así me gusta. Muchísimas gracias, Carol, por participar. Como siempre, es súper agradable Un y placer. súper enriquecedor hablar contigo. Y nada, a toda la gente que nos ha seguido por el directo, muchísimas gracias a todos. Podéis seguir a Carol por las redes sociales, lo dejaré
en el enlace al vídeo su link, aunque está en la tarjeta que voy a poner No hay en problema. YouTube, de Twitter. Y nada, estamos en contacto. Cualquier duda que tengáis, pues nos podéis preguntar y le podéis preguntar también a Carol, a la comunidad autista. Recordad el hashtag Soy Autista o también el Autista Responde si queréis hacer preguntas a la comunidad autista, que os responda la propia comunidad. Es algo magnífico que utilicéis este recurso, sobre todo los padres. Siempre digo, los padres que tenéis dudas con vuestros peques, qué mejor que personas en el espectro que han sido peques y que incluso tengan peques autistas, como en el caso de Carol, que os puedan dar consejos y que os puedan orientar, porque la, lo global es igual. Sí que es cierto que hay diferencias individuales, pero la condición al final es la misma. Son autistas y seguramente os puedan dar claves para poder hacer que vuestros peques pues, puedan tener una vida más feliz, que es lo más importante. Familia, muchísimas gracias. Estamos en contacto, Carol. Un besazo, cuídate mucho y nos vemos por las redes. Chao.